Bien, le voy a pedir por favor que abra su Biblia en el versículo más famoso de toda la Biblia. ¿Usted se lo sabe? Juan 3:16. Juan 3:16. Abra su Biblia, por eso le decía, en el versículo más famoso de toda la Biblia. Juan 3:16. Va a aparecer en la pantalla. Y antes de que lo leamos, ya está ahí en la pantalla. Antes de que lo leamos y en lo que usted lo busca, le quiero hacer una pregunta. El Señor Jesús va a volver por una iglesia sana, pura, santa y apartada, ¿verdad? Amén. Ok. ¿Cuántos de aquí hemos crecido o se nos ha enseñado e incluso lo hemos dicho que no hay iglesias perfectas? Y hasta dicen, y si usted encuentra una iglesia perfecta y usted llega, entonces dejará de ser perfecta, ¿sí o no? Siempre se nos ha dicho que no hay iglesias perfectas. Es que no, nadie es perfecto, nadie es perfecto, nadie es santo, nadie es puro. Por eso es que estamos en el evangelio, porque no somos perfectos. Es una verdad a medias. Sin embargo, con este argumento de que no hay iglesias perfectas, entonces ¿por qué iglesia va a venir el Señor? Si los cristianos no somos perfectos. Entonces, ¿de qué se trata la vida cristiana? Bueno, les hago este comentario, ¿por qué? Recuerden, estamos viendo las 9 marcas de una iglesia sana. El día de hoy vamos a ver el último tema de la primera marca. ¿Cuál era la primera marca? El evangelio. ¿Se acuerdan? Ok, el evangelio. Ya vimos la primera enseñanza, por qué el evangelio debe de ser predicado. ¿Se acuerdan? La segunda era algo preocupante, por qué la gente no se acerca a la iglesia. La semana pasada veíamos el motivo específico, el por qué es que el evangelio no es una realidad en la vida del creyente. Y ahora vamos a ver cómo la doctrina del evangelio se aterriza en el terreno de los hechos prácticos en la vida de la iglesia. Vamos a leer Juan 3:16, dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, el tema de hoy que vamos a tratar, va a aparecer en la pantalla, lleva por título: de la doctrina a la cultura. De la doctrina a la cultura. Este es el último tema de la primera marca, el evangelio. Primeramente Dios, la próxima semana vamos a empezar con la segunda marca, que es la evangelización. Ok, fíjense. La doctrina del evangelio, hermanos, crea o debería de crear una cultura del evangelio. Voy a repetirlo. La doctrina del evangelio crea una cultura del evangelio. Vamos a poner otro ejemplo. La doctrina de la gracia de Dios, ¿qué creará en las iglesias? Una cultura de la gracia de Dios, ¿no? Como lo veíamos en la serie que vimos en octubre, ¿no? De restaurar al hermano, considerándote primero a ti mismo, ¿no? No sea que tú también seas tentado. Ahora fíjate, cuando la doctrina bíblica es clara y la cultura refleja la hermosura de esa doctrina, esa iglesia sí será poderosa. Voy a repetirlo. Cuando la doctrina del evangelio es clara y la cultura refleja la hermosura de esa doctrina, esa iglesia sí será poderosa. Fíjate, pero la realidad es que vamos a aterrizar, vamos a poner los pies en el piso, es que no existen atajos para lograr esto. No es como que tú vas a orar y ya, no. Esto se logra con trabajo, con esfuerzo, con dedicación. Escucha, sin la doctrina, la cultura será débil. ¿Por qué? Esto por falta de fundamento bíblico. Te voy a poner un ejemplo. Hay mucha gente que es buenas personas allá afuera, que alimentan al desvalido, que ayudan al pobre, que no deben, que no roban, que son fieles a sus esposas o a sus esposos. Sin embargo,
Y aunque digan que son cristianos, pero si tú les hablas y les preguntas del evangelio y no te saben decir, eso es mera debilidad, porque no hay un fundamento. No hay un fundamento bíblico. Ahora, fíjate, y sin cultura, la doctrina del evangelio parecerá no tener sentido. Porque podemos tener muy buena doctrina y decir que somos iglesias de sana doctrina, pero si en la práctica nos ven que vivimos como los del mundo, ¿cómo vamos a vernos? Como los que el mundo tiene a los cristianos, como hipócritas, ¿no? Porque siempre nos dicen, es que yo no voy porque yo no quiero ser un hipócrita, ¿no? Fíjate, y si la cultura no refleja la doctrina, entonces esto se convierte en hipocresía vacía, pero sin eximirnos de culpa y eliminando toda clase de inocencia delante de Dios. Entonces, por los dos lados, una sin la otra, no puede funcionar. No puede. Ahora, es de vital importancia para la vida de la Iglesia de Cristo que la doctrina que se predica sea la misma que se viva en la vida diaria. Creo que todos hemos ido a iglesias, si no muy grandes, pero iglesias donde se predica el evangelio. De ese evangelio que escuchaste predicado, ¿cuánto vivimos el día de hoy? ¿Ven? Fíjate, ahora, la doctrina del evangelio acompañada de una cultura del evangelio es la prueba de una iglesia que está centrada en el evangelio de Dios. Entonces no podemos separar el evangelio de cómo vives, ni puedes separar el cómo vives del evangelio. ¿Lo ves? Ahora fíjate, la semana pasada veíamos, escucha, que no es suficiente estar de acuerdo con lo que la Biblia dice, ¿verdad? No es suficiente, ni tampoco es suficiente que nos guste lo que la Biblia dice. Lo que basta es que lo que dice la Biblia sea una realidad en nosotros. Ahora, intentemos hacer esto que les estoy diciendo con Juan 3:16. Vamos a poner en la pantalla Juan 3:16, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? No puedes discutir ni debatir lo que dice ahí, ¿verdad? No puedes. Y por más que quieras, no tienes argumentos, ¿cierto o no? Pero intentemos llevar a la cultura del evangelio Juan 3:16. ¿Cuál podría ser la doctrina práctica de Juan 3:16? Fíjate, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo amó Dios al mundo? De tal manera que entregó a su único hijo, al único que tenía, lo entregó para que muriera en la cruz por ti y por mí, y que si tú crees en ese hijo, tú no te vas a perder y tendrás vida eterna en él. Ahora, ¿cuál podría ser la doctrina de Juan 3:16? La doctrina práctica de Juan 3:16. Les contesto, fíjense, el amor de Dios en Cristo es la impresionante doctrina de Juan 3:16. El amor de Dios en Cristo es la doctrina de Juan 3:16. Escucha, la cruz de Jesús muestra la más impresionante exhibición del odio santo de Dios hacia el pecado, y al mismo tiempo la manifestación más espléndida en su disposición de perdonarlo. En otras palabras, fíjate, el evangelio de Juan 3:16 nos ayudará a dejar de estar en oposición contra Dios, porque Él ama de forma masiva. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él ama de forma masiva a gente mala que lo niega. ¿Cuántos de aquí somos gente mala que lo negó en algún momento? Creo que todos. Pero de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Ahora fíjate, de la doctrina a la cultura, de la doctrina a la cultura. Ahora,
Aquí está la hermosa cultura de la iglesia requerida por esta doctrina fundamental del Evangelio. Primera de Juan 4:11, fíjate lo que dice el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4, verso 11. Fíjate, amados, si Dios nos ha amado así, ¿cómo nos amó Dios? De tal manera que entregó a su Hijo, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Te das cuenta? Juan 3:16 se puede llevar a la práctica. Como Dios nos amó, ahora tú amas. O deberías de amar. Fíjate, el apóstol Pedro lo dice de esta manera. Primera de Pedro 1:22. Primera de Pedro 1:22 dice lo siguiente. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, fíjate, amaos unos a otros, ¿cómo? Entrañablemente, de corazón puro. Fíjate, no debemos amarnos de manera moderada, no, porque cualquiera ama de manera moderada, ¿cierto o no? Ok, no debemos amarnos de manera moderada, sino entrañablemente. Y entrañablemente es la misma palabra, lo dice, desde adentro, desde tus entrañas, tienes que amar a tu hermano. Fíjate, de la misma manera en que Dios nos amó. Fíjate, he aquí la manera en que la doctrina de Juan 3:16 y la cultura cristiana convergen. El amor de Dios en Cristo crea una cultura de amor genuino, no fingido, un amor entrañable y no moderado. En este punto, ¿cuánto amas a tus hermanos? En este punto, ¿cuánto amas a tus hermanos? A los hermanos de aquí o a los hermanos cristianos que conoces de otras iglesias. ¿Lo ves? El Señor requiere de la doctrina de Juan 3:16 que así como Él nos amó, nosotros también amemos a los hermanos. Fíjate, la iglesia sí puede reflejar la hermosura de Cristo a través del Evangelio, mediante el amor genuino unos por otros, ya que la iglesia cristiana definitivamente ha perdido credibilidad como una iglesia que sabe amar, ¿no? Porque ¿cuál es el pretexto primordial por el cual la gente se va de una iglesia? Es que ahí no hay amor, ¿no? Y fíjense, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y si Dios nos ha amado, Juan nos dice, amados, si Dios nos ha amado así, de tal manera que entregó a su Hijo, entonces nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Cómo? Entrañablemente, de corazón puro. ¿Lo ven? ¿Se puede practicar la doctrina? Sí se puede. Fíjate, pero sigamos con Juan 3:16. Pero el amor de Dios no solo fue derramado sin dejar muestras o evidencias claras hacia el hombre. O sea, Dios no nada más dijo, bueno, yo te amo y pues está ahí. No, el amor de Dios no se quedó ahí, fíjate, porque de tal manera amó Dios a la mar de gente que entregó a su único hijo, al único que tenía, al único, pudiéramos decir, como dice Colosenses, de la misma sustancia del Padre, lo entregó. Fíjate, el amor de Dios juntamente obró con su justicia, porque pudiéramos decir, bueno, es que el amor de Dios fue lo que nos salvó. No, porque recuerda que la principal razón por la cual el ser humano merece morir es por el pecado. ¿Y qué de Dios es lo que se contrapone con el pecado? ¿No la justicia? Entonces fíjate, el amor de Dios lo lleva a amarnos, pero su justicia lo lleva a entregar a su Hijo Santo para que su Hijo pague la deuda por nosotros. ¿Lo ves? Fíjate, no solamente el amor de Dios, sino también su justicia. Fíjate, el amor de Dios juntamente con su justicia nos dio, vamos a llamarlo así, la dádiva sacrificial de la entrega de su único Hijo.
Lo voy a repetir otra vez. El amor de Dios, juntamente con su justicia, nos dio la dádiva o el regalo sacrificial de la entrega de su único Hijo. Fíjate, el amor masivo, justo y sacrificial de Dios no es nada comparable al amor que nosotros pudiéramos tenernos unos a otros. No se parece. Fíjate, en contraste al amor de Dios, que ama a todo el mundo y entrega a su hijo unigénito, veamos el amor del ser humano. Fíjate, escúchalo, escucha. Un hombre puede amar a otro como a sí mismo, ¿verdad? De hecho, eso es un mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero aún así es posible que ese amor no pueda ayudar a una persona. Puede compadecerse de que esté en prisión, pero no liberarlo. ¿O sí? Por mucho amor que tú le tengas a tu hermano, tú no puedes sacarlo de la prisión en donde está. ¿O sí? Puedes lamentarte por su miseria, pero muchas veces no tenemos la posibilidad de ayudarlo. Sufrir con él en sus problemas, pero no aliviarle el dolor. Nuestro amor no puede producir gracia ni misericordia en un niño o en un amigo. No puede. No podemos amarlos de tal manera para que vayan al cielo, aunque ese sea nuestro deseo. Ahora yo ya lo veo de esta manera. Aquí en la tienda hay unas hermanas que desde el primer lugar, que en el primer día que llegamos, se acercaron. En de la birria también es una hermana que también tiene necesidad. La señora de aquí de las gorditas también es cristiana. Y por mucho de que yo les diga, por mucho de que yo las invite, por mucho de que ore por ellas, yo no puedo sacarlas de la prisión o de su letargo espiritual de donde están. Igual tú, como padre, por mucho que ames a tus hijos, no puedes sacarlos de donde están. Fíjate la diferencia entre el amor de Dios y el amor nuestro. Dios sí pudo, su amor sí lo llevó a hacer algo, pero nosotros, por mucho amor que tengamos, no podemos. Fíjate, pero el amor de Cristo, siendo el amor de Dios masivo, eterno, justo y sacrificial, es efectivo y fructífero para producir vida, gracia y santidad en nosotros. Fíjate, este es el amor sacrificial con el que Cristo nos amó. Dice Romanos 5:8, alguien apenas pudiera morir por el justo, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, ¿cuál es la cultura requerida por la doctrina del amor sacrificial de Cristo por el mundo? Repito, ¿cuál es la cultura requerida por la doctrina del amor sacrificial de Cristo por el mundo? ¿Cómo podemos aterrizar al terreno de los hechos el que Dios nos amó de tal manera que entregó a su Hijo como sacrificio en la cruz por nosotros? ¿Cómo? Abre tu Biblia, Romanos 12:1, va a aparecer en la pantalla. Dice así, ahí está apareciendo, dice: así que, hermanos, fíjate, os ruego por las misericordias de Dios, fíjate, que presentéis vuestros cuerpos. ¿Qué ofreció Jesús en la cruz? Su vida, su corazón, su alma, su cuerpo, su sangre. Y recuerden, la Santa Cena es tipo de lo que Él iba a sufrir. Este es el pan que por vosotros es molido, y esta es la copa que es mi sangre, la cual es derramada. Fíjate, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, fíjate, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Fíjate, que es vuestro culto racional. Ahora, fíjate,
El apóstol Pablo, aquí, porque es Pablo quien lo escribe, nos invita no solamente al compromiso, porque esto lo podríamos ver, pues es un compromiso, ¿no? Como cantaba Javier Solís, ¿no? Entrega total, no. Es un compromiso X, ¿no? Fíjate, no solamente es un compromiso, no solamente es un llamado al compromiso, sino al compromiso serio y sacrificial. Igual como el sacrificio de nuestro Señor Jesús, no para perdón de pecados, pero sí dispuestos a perder. Ahora fíjate, esto es presentando nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón a la soberana voluntad de Cristo. Fíjate, pero nota lo que dice el versículo, que no es algo sentimental, no es algo sentimental, ni al calor del momento, no, sino con nuestro entendimiento racional. O sea, fíjate, conscientes en primer lugar de lo que hizo Cristo. ¿Qué hizo Cristo? Murió, se entregó, y dispuestos y conscientes del sacrificio que debemos ser. Vamos a ver cada uno de estos puntos. Vivo, santo, agradable a Dios. Rápidamente, no abundé mucho en ellos. Fíjate, ¿cómo nos pide que presentemos nuestros cuerpos? Como sacrificio vivo. Tan solo eso contradice la naturaleza de un sacrificio. Porque un sacrificio, ¿cómo debía presentarse? No solamente para morir, muerto, porque lo mataban, ¿no? Entonces fíjate, un sacrificio vivo, o sea, escucha, totalmente consciente y expectante de lo que significa ser un sacrificio. Escucha esto, aunque vivo, pero sabe que ha de morir. Y te voy a poner un ejemplo. Pablo le dice a Timoteo, porque yo ya estoy cerca de ser sacrificado. Y nuestro Señor Jesús les dice, muchas veces les dijo, es necesario que yo entre a Jerusalén para que yo padezca y sea muerto. Noten cómo tanto Pablo y como nuestro Señor Jesús sabían que sus vidas serían sacrificios. Trata de imaginar esto, ir a un lugar a sabiendas que vas a morir. ¿Lo ves? Fíjate, un sacrificio vivo. Y con vivo también pudiéramos entender cómo mantienes a un animalito vivo quieto. ¿Cómo? Amarrado. Entonces no solamente vivo, también amarrado, sujeto. ¿Lo ves? Dice, vivo, santo, fíjate, santo, total y enteramente apartado solo para Él. Fíjate, esto, santo, no solamente nos habla, escucha, no solamente nos habla de permanecer lejos del pecado, sino nos habla de exclusividad y lealtad hacia aquel que lo entregó todo y sin reserva por nosotros. Entonces, espero podértelo explicar bien. Fíjate, el Señor pide santidad, pide lealtad, pide exclusividad. Tú sabías que según el amor de Dios, según el libro de no me acuerdo si si Ezequiel o Jeremías, fíjate, y perdóname por cómo lo voy a decir, pero el amor de Dios por su pueblo, según Isaías, según el profeta, no recuerdo cuál no es el de un hombre amando a una buena mujer, sino es el de un hombre amando a una prostituta que se prostituye con uno y con otro. Ese es el amor de Dios por la iglesia, sin condición. Por eso es que Él pide santidad, por eso es que Él pide lealtad. Porque ¿qué les dice el Señor? Dice, eras bonita, eras hermosa, pero por la cantidad de tus fornicaciones fuiste y te metiste con uno y con otro, haciendo referencia obviamente a dioses ajenos, a culturas que invadían el pueblo de Israel y aún a la iglesia.
Por eso es que el Señor demanda santidad, porque sabe, como dicen vulgarmente, de qué patita cogemos. ¿Lo ven? Y no solamente pide que estemos vivos, que seamos santos, sino que seamos ¿cómo? Agradables a Dios. Fíjate, que Dios se agrade de nuestro cuerpo, de nuestra alma y de nuestra mente es el propósito de la vida cristiana, o sea, es el propósito del sacrificio. Porque recuerda, en el sacrificio se ponía solamente lo que era grato, se rociaba la sangre, se ponía, se quemaba algo del animal, no todo del animal, y de hecho había cosas, ustedes ya lo leyeron ahorita que estamos leyendo Éxodo, que había que se quemaban fuera. ¿Por qué? Porque eran inmundas. ¿Lo ves? Entonces fíjate, nuestro sacrificio debe de ser santo, vivo, pero agradable a Dios. Fíjate, una voluntad doblegada de manera racional a la voluntad de Cristo. Fíjate, útil, apartada y sobre todo acepta delante de Él. Todo ello conforma nuestro culto u ofrenda o adoración espiritual. Todo esto, fíjate, nuestra entrega sin reservas a Cristo es la cultura requerida por la doctrina de su amor sacrificial por nosotros. ¿Lo ves? Se puede poner en el terreno de los hechos el amor sacrificial de Dios. Claro que sí. ¿Lo ves? Ahora, ¿qué tanto tú te consideras un sacrificio para Dios? Bueno, estoy vivo, vas a decir, estoy vivo, ya llevo uno. ¿Eres santo? ¿O eres agradable a Dios? ¿Lo ves? Entonces ahí vemos nuestras deficiencias que tenemos, a pesar de que conocemos estos versículos y que conocemos las doctrinas que en ellos aparecen, no logramos aterrizarlo en el terreno de los hechos. Ahora, ¿cómo podemos aterrizar esta cultura al terreno de los hechos? ¿Cómo? Abre tu Biblia, por favor. Lo cantábamos hace rato, Filipenses 2 del 1 al 8. Filipenses 2 del 1 al 8. Filipenses 2 del 1 al 8. Fíjense, vamos a leer primero el versículo 1 y verso 2, y porque los vamos a leer después en otra versión, pero vamos a empezar con la Reina Valera. Dice así, dice, por tanto, ahí está apareciendo en la pantalla, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, fíjense, está diciendo, si hay una consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, verso 2, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Dice, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Te voy a leer estos versículos, el verso 1 y 2, en la versión Nueva Traducción Viviente. Son los únicos que vamos a leer en esta versión el día de hoy. Fíjate lo que dice. Aquí ya lo está poniendo en forma de pregunta. Fíjate, dice, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Tú qué dices? ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Amén. Ok, dice, ¿existe algún consuelo en su amor? O sea, en el amor de Cristo. ¿Hay? Amén. Ok, ¿tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Sí. Ok, fíjate, ¿tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Pudiéramos decir que sí, se supone que deberíamos de tenerlo. Verso 2 dice, entonces háganme verdaderamente feliz, fíjate, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. Qué difícil es hacer eso, ¿no? Fíjense, dice, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Hubo un hermano que simplemente lo sintetizó de esta manera: trabajen sin pelear. Así, trabajen sin pelear. Vamos a leer del verso 3 en adelante
en la versión Reina Valera, como lo estamos leyendo, que la tienen ahí en tu Biblia. Fíjate, vamos a seguir leyéndolo. En la versión Reina Valera dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria. Fíjate, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Qué difícil es ver a tu hermano como mayor que tú, como alguien de mayor estima que tú, o sí o no. Es bien difícil. Y más difícil hacer todo con humildad, ¿no? Porque ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué? Verso 4, fíjate, no mirando cada uno por lo suyo propio. Pudiéramos aquí decir que solamente mirando por lo de uno solo, pero mirando por lo mío propio también es ver por lo de mi esposa. Y aquí dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de nosotros. Qué difícil es, hermanos, que antepongamos las necesidades de los hermanos por encima de las nuestras. Verso 5, fíjate, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál es el sentir que hubo en Cristo Jesús? Verso 6, dice, el cual siendo en forma de Dios, fíjate, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él fue el que se despojó. ¿Ya lo viste? Despojó a sí mismo. Ahí ya me perdí, aquí está. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, fíjate, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate. Entonces, esta unidad demandada por el apóstol Pablo no es impuesta, sino que se supone que debe de fluir naturalmente de la consolación, el amor y la participación que tenemos a través de Cristo y el Espíritu Santo. Eso es lo que dijo el versículo 1. Entonces, fíjate, la iglesia sí puede reflejar la hermosura de Cristo en cuanto a su amor sacrificial, presentándose ella misma como sacrificio vivo y teniendo el corazón y teniendo en el corazón el mismo sentir que hubo primero en el corazón de Cristo. ¿Cuántos amamos a los hermanos o a la iglesia de esta manera? ¿Lo ven? ¿Se puede demostrar la hermosura del Evangelio de Cristo en esta doctrina? Sí se puede. ¿Y cómo se va a notar? ¿Cómo tratas a tu hermano? Y eso lo va a ver la gente de allá afuera. ¿Lo ves? Fíjate. Ahora, recuerda, el tema, la primera marca es el Evangelio, cómo muestra la iglesia la hermosura de Cristo. ¿Amén? Ok. Entonces, si la iglesia muestra la hermosura de Cristo y Cristo, según Juan 14:9, muestra quién es el Padre, porque dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puede el mundo roto de allá afuera ver la hermosura inexpresable del Padre y el Hijo en nuestras iglesias? ¿Cómo? ¿Cómo? Voy a repetirlo. Si la iglesia muestra la hermosura de Cristo y Cristo vino a mostrar quién es el Padre, ¿cómo puede el mundo roto ver la hermosura inexpresable del Padre y el Hijo en nuestras iglesias? ¿Cómo? Fíjate, pocos pasajes bíblicos lo expresan mejor que las bienaventuranzas de Jesús. Abre tu Biblia, por favor. Me imagino que ya sabes dónde está,
es en Mateo 5. Es el primer gran sermón de nuestro Señor Jesús. Pero fíjate, vamos a leerlo, pero no lo vamos a leer todo. Mateo 5 del verso 3 al verso 10. Dice así, está apareciendo en la pantalla para que lo puedas leer con nosotros. Dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense, el propósito de las bienaventuranzas es decirnos cómo debemos aplicar a la cultura la doctrina del Evangelio. Voy a repetirlo. El propósito de las bienaventuranzas es decirnos cómo debemos aplicar a la cultura la doctrina del Evangelio. Fíjense, establecen de manera clara el carácter del nuevo reino de Jesús. Y es verdaderamente, bueno, a mí me sorprende, hermanos, que Jesús empezara su primer gran sermón enfatizando una cultura del Evangelio. Ahora, lo acabamos de leer y tal vez no, como que no te quedó muy claro, pero nos va a ser más fácil si vemos el lado opuesto de cada una de estas bienaventuranzas. ¿Cuál sería el lado opuesto de las bienaventuranzas? Fíjense, quedaría más o menos así. Ponme mucha atención, escucha. Bienaventurados los que tienen derechos, porque se salen con la suya. Amén, ¿no? Voy a repetirlo. Bienaventurados los que tienen derechos, porque se salen con la suya. Es lo contrario de las bienaventuranzas, ¿no? Fíjate, bienaventurados los despreocupados, porque están cómodos, ¿no? Fíjate, bienaventurados los prepotentes, porque siempre ganan. ¿Quién le gana a un prepotente? Bienaventurados los que tienen su propia justicia, porque no necesitan nada. Bienaventurados los vengativos, porque serán temidos. Bienaventurados los que no son descubiertos, porque tienen buen aspecto. Bienaventurados los discutidores, porque tienen la última palabra. Y por último, bienaventurados los ganadores, porque hacen lo que quieren. Ahora, ¿cuál de estas dos bienaventuranzas, y con las comillas me refiero a las que acabo de leer, cuál de estas dos bienaventuranzas describen mejor a una iglesia con una cultura del Evangelio? ¿Por qué? Porque fíjate, porque la iglesia dice, debe de ser pobre en el espíritu para que de ellos sea el reino de Dios, ¿no? La iglesia debe de llorar para que puedan recibir consolación, ¿no? Fíjate, la iglesia debe de ser un montón de personas mansas para que puedan recibir la tierra por heredad. La iglesia debe de tener hambre y sed de justicia para que puedan ser saciados. La iglesia debe de ser misericordiosa porque ellos ya alcanzaron misericordia. Fíjate, la iglesia debe de tener un corazón limpio para poder ver a Dios. La iglesia debe de ser llamada pacificadora para ser llamados hijos de Dios. Fíjate, y por último, la iglesia debe sufrir persecución por causa de la justicia para que podamos llegar al reino de Dios. ¿Lo ves? Entonces fíjate, el Señor nos da las bienaventuranzas para que veamos cuál debe de ser nuestro proceder aquí en la tierra. La iglesia, hermanos, debe ofrecer
una alternativa clara y distinta a la locura que hay en el mundo. Tú o nosotros, o tú cristiano en lo personal, ¿qué le pudieras ofrecer a una persona que tiene dinero, que tiene casa, que no paga renta, que tiene buenos hijos, que tiene educación? ¿Qué le puedes ofrecer del evangelio? Si aparentemente tienen todo. Fíjate, la iglesia debe ofrecer una alternativa clara y distinta a la locura de este mundo. Fíjate, escucha. La familia de Dios, o sea, la iglesia, es donde la gente debería encontrar mucho evangelio, pero también mucha seguridad y mucho tiempo. En otras palabras, te lo voy a poner de esta manera: las personas de nuestras iglesias necesitan, número uno, múltiples exposiciones a la feliz noticia del evangelio, de un extremo de la Biblia al otro, de antemano. Número dos, necesitan la seguridad de una simpatía genuina, no acusadora, para que puedan admitir sus propios problemas. Y número tres, necesitan tiempo suficiente para replantearse sus vidas a un nivel profundo, pues el ser humano, tú lo sabes, es complejo y el cambiar no es fácil. Y esto solo puede lograrse de una forma, hermanos. Fíjate, escucha esto. La iglesia primitiva practicaba solamente dos cosas, pero de manera simultánea. Ponme mucha atención: ortodoxia en doctrina y ortodoxia en comunidad. ¿Qué es eso? No saben qué es, ¿verdad? Voy a repetirlo: ortodoxia en doctrina y ortodoxia en comunidad. O sea, fíjate, ortodoxia en doctrina es la doctrina más pura del evangelio, lo que se conoce como la sana doctrina, el evangelio de Cristo, la Biblia en su totalidad. Y no nada más practicaban la ortodoxia de doctrina, sino esa ortodoxia doctrinal la pasaban a la comunidad. Por lo tanto, escucha, la iglesia debe de ser conocida por la pureza de doctrina, sí, pero también por la realidad de la doctrina en su comunidad. Fíjate, por lo general nuestras iglesias, y digo nuestras iglesias porque basta, como dicen, para muestra un botón. ¿Cómo se llamaba la iglesia a la que usted acudía, hermano? Nazaret. La iglesia donde nosotros veníamos, Restauración, Casa de Oración, Voz de Dios, cualquier iglesia, solamente son puntos de predicación. Predicación con muy poco énfasis en la comunidad o en lo que la iglesia hace dentro de la comunidad o para la comunidad. Fíjate, pero la exhibición del amor de Dios en la práctica es algo hermoso que debe estar ahí. Y con esto vamos a terminar. Abre tu Biblia en el libro de los Hechos. Por eso te decía que la iglesia del libro de los Hechos practicaba dos cosas: ortodoxia en la doctrina y ortodoxia en la comunidad. ¿Cómo hacían esto? Fíjate, Hechos 2, del 43 al 47. Y va a aparecer en la pantalla para que lo leamos todos juntos. Dice así. Dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Fíjate, verso 44. Todos los que habían creído, ¿cómo estaban? Juntos. ¿Ya viste? Estaban juntos. Y fíjate, y tenían en común todas las cosas. Verso 45. Fíjate lo que dice el verso 45. Dice: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Verso 46. Y perseverando unánimes
cada día, no nada más los domingos, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. 47, fíjate, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, fíjate, y el Señor añadía o sumaba cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Tú crees que la gente no veía cómo se reunían en el templo, en el patio y a escuchar la palabra de Dios? Y después yo creo que decían, ahora vámonos a la casa de tal a comer, y se iban todos. O unos acá, otros acá, y se iban ahí. ¿Tú crees que no los veía? ¿Tú crees que no decían, oye, te vendo mi casa? ¿Por qué la vas a vender? Es que yo la voy a repartir el dinero para mis hermanos. ¿Qué crees que decía la gente? O sea, no es posible. Y los veían tal vez en la noche cantar o adorar el nombre del Señor, leyendo la Biblia, orando los unos por los otros, en el templo, en las casas. Imagínate, y alabando a Dios, fíjate, y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, era el Señor, no la iglesia, el que añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Fíjate, así es como la iglesia refleja la hermosura de Cristo a través del Evangelio, en la doctrina y la cultura impregnada de esa doctrina. Entonces fíjense, la primera marca de una iglesia sana es el Evangelio en su doctrina, pero la doctrina en su cultura. Esto nos debe de llevar no solamente, hermanos, a que perseveremos en la lectura y estudio de la palabra, no solamente a eso, sino a que la doctrina y el estudio de la palabra podamos reflejarlo a la gente que nos rodea. Yo me ponía a pensar, hay mucha gente que hemos invitado que no viene, hay mucha gente que viene, pero imagínate, vienen y después se van a ir, y va a ser volver a hacer un ciclo, porque nunca se han afirmado. Sin embargo, si nosotros reflejamos la hermosura de Cristo a través de nuestros hechos, reflejamos la hermosura del Evangelio a través de quienes somos, el Señor añadirá a la iglesia cada día a los que han de ser salvos. Entonces, el que maldice, ya no maldiga. El que miente, que ya no miente. El que engaña, que ya no engañe. El que es fiel, afírmese más. Demostremos, como dice un hermano, que sí se puede vivir como cristianos. Amén. Vamos a orar. Señor, hoy queremos poner en tus manos nuestras vidas, porque hemos sido ingratos. Tú nos has dado todo lo concerniente a la salvación y nosotros no lo hemos llevado a la práctica. Hoy te pido que verdaderamente podamos brillar tu luz, que podamos ser dignos representantes de Cristo aquí en la tierra, que vean los hombres cuán grandes cosas has hecho a través de nosotros y en nosotros, Señor. Te pido particularmente por cada uno de los que formamos parte de esta pequeña congregación, por mi hermana Alicia, fortalece su corazón, fortalece su vida, fortalece su cuerpo, que ella pueda brillar la luz de Cristo con su esposo, el Señor Salvador, con Melissa, con Perla, con Enrique, con Daniela, Señor, y con Mabel, Señor. La pongo en tus manos. Asimismo pongo en tus manos a mi hermana Laura. También fortalécele, permite que ella pueda, Señor Jesús, hablarle cada día del Evangelio de Cristo a su esposo, el Señor Fernando, a su hijo Alejandro, Señor, a su nuera y a sus nietos, Padre, y a Dafne también. Pon palabras en el corazón y en la boca de mi hermana Laura para que puedan brillar la luz de Cristo. Asimismo pongo en tus manos la vida de mi hermana Erika, Señor Jesús. Habla a su corazón, te pido que ella pueda brillar la luz de Cristo, no solamente con Dana y con Basti, sino también con César, con Omar, Señor,
con el Señor Carlos, con Nancy y con Carla, Señor Jesús. Asimismo Dana, que ella pueda brillar tu luz, que verdaderamente seamos cristianos comprometidos al Evangelio de Cristo. Pongo en tus manos a mi papá y a mi mamá. Te pido que ellos puedan seguir demostrando con una vida ejemplar que sí puede alguien vivir como cristiano, Padre. Que ellos a través de sus amistades, a través de sus familias, puedan demostrar, Señor Jesús, el poder de tu Evangelio, Señor. Pongo en tus manos también a mi esposa, Señor. Te pido que ella tenga las palabras, tenga los argumentos para poder hablarle a mi suegra, a mi cuñada y a mi sobrina, Señor Jesús, del Evangelio de Cristo. Pero no solamente que le hablemos lo que dice tu palabra, sino que con nuestros hechos demostremos todo lo que tú has hecho a través de nosotros. Pongo en tus manos la vida de mi hermano David también, Señor. Te pido que él pueda mostrar el Evangelio, mostrar la vida que Cristo quiere que vivamos, a su esposa, Señor, a su familia, Señor, en el nombre de Jesús. No queremos seguir siendo cristianos solamente de dicho, sino cristianos comprometidos, valientes y funcionales para la obra de Cristo, Señor. Permíteme a mí, Señor, hablar tu palabra de tal manera que mis hermanos terminen odiando su pecado, y no nada más su pecado, sino también odiándome a mí por hablar tu palabra de tal manera, Señor. Permítenos, Señor, ser una iglesia viva, una iglesia santa, una iglesia agradable a Dios, que es nuestro verdadero culto racional delante de ti, Señor. Estamos dispuestos para que tú hagas tu obra en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, pongo en tus manos todo lo que somos, Señor, y toda nuestra vida.